muy grande, difícil de resolver, bueno, es candidato para recibir un milagro. Pero también hay que creer que Dios lo puede resolver. Y antes de cualquier diagnóstico que usted quiera saber de cualquier persona, tiene que saber qué es lo que el Señor quiere hacer en su vida. Lo tercero es obedecer lo que Él nos diga que hagamos. Hagamos lo que Él nos dice. ¿Y cómo vamos a saber qué nos dice? Pues leyendo su palabra. Y lo cuarto, hay que aprender a esperar en el Señor. La semana pasada estudiamos cómo los milagros se pueden ver tanto en lo espiritual como en lo físico. Nuestro Dios puede hacer milagros en lo espiritual, y si Él puede liberar a un joven que estaba atormentado en lo espiritual, Él tiene dominio sobre lo espiritual. Entonces, ¿por qué vamos a tener preocupación si Él puede hacerlo todo? Pero también vimos que en lo natural Él proveyó en lo laboral en la empresa de Simón. Pero el milagro más grande fue el hacer de un hombre común y corriente un gran pescador de hombres. Amén. El milagro más grande que Jesús ha hecho es tu vida. Lo que Él ha hecho en tu vida. Y hoy seguimos con esta serie y quiero leer el versículo clave, que es Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8, y se lo va a aprender o ya se lo sabe. La Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, en el pasado, en el presente y en el futuro, Él sigue siendo el mismo. Por eso quiero invitarle que lo diga conmigo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Yendo un poquito a la serie, ¿qué es un milagro? La palabra milagro proviene de una palabra griega que es dunamis, que traducida literalmente quiere decir en nuestro idioma obras de poder, algo sobrenatural. Un milagro es un suceso que no sería explicable por leyes naturales o aún por la ciencia. La ciencia dice: no sé qué fue lo que pasó. O sea que un milagro sería los hechos que manifiestan el poder absoluto de nuestro Dios. Un milagro es la intervención repentina de parte de Dios en el curso normal de nuestra vida, que interrumpe las leyes naturales del tiempo, del espacio y la materia, y sobrepasa la lógica humana, excediendo la capacidad que nosotros podemos tener o el pensamiento que nosotros podemos tener. Así que escuche, un milagro dejaría de ser milagro si tiene una explicación lógica. Así que recuerde lo que Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuanto más escuchemos de un tema, más nos empapamos de ese tema y más creemos de lo que se está hablando. ¿Me está siguiendo? Esta semana recibí 4 mensajes de milagros que pasaron, pero solamente voy a leer uno, y hay un testimonio aquí también. El primer mensaje que recibí fue de un hermano que tenía que ver con unos detalles financieros con su jefe, pero él me comentó, le hace: francamente es imposible, así me lo dijo, es imposible que haya una respuesta favorable, una respuesta positiva, más sin en cambio, pues voy a ir, voy a estar en esa reunión. Él escuchó lo que la palabra del Señor nos habla sobre los milagros, tuvo esa reunión, y cuando salió, no las cosas fueron positivas, sino él dice que aún Dios actuó de una manera sobrenatural,
que la respuesta que recibió de su jefe no fue algo positivo, sino fue algo súper positivo que él ni siquiera se imaginaba. Él ni siquiera pensaba que lo primero que iba a tratar se iba a resolver, sino que no solamente se resolvió eso, sino que vino una bendición sobre su vida. Dios es un Dios de milagros. ¿Cómo lo explica? Él me decía, no lo puedo explicar, francamente no lo puedo explicar. Eso es un milagro, algo que sobrepasa la lógica, lo que nosotros pudiéramos decir. Yo quiero pasar en este momento a mi hermana Maribel rápidamente. Ella va a dar también lo que Dios ha hecho, cómo Dios se puede mover. ¿Qué es un milagro? Que Dios les bendiga, hermanos. Yo le mandé mensaje al pastor porque hay cosas que no podemos guardarnos y que tenemos que decirlas, porque a veces las demás personas no creen, pero quizás viendo los testimonios van a creer. A mí me diagnosticaron una enfermedad que ahora, aprendiendo de la palabra, no la recibo porque no nos adjudicamos las enfermedades. Y desde hace 6 años, cada año que pasaba yo estaba en terapia intensiva y cada terapia le decían a mi esposo y a mis papás que ya no iba a salir de la terapia. Entonces he estado intubada 6 veces. La última vez me dijeron que, bueno, que ya no iba a hablar y que ya no me iba a poder mover. De hecho, estaba yo postrada en una cama, no me podía mover, tenía oxígeno, no tenía cabello, estaba muy mal. Pero Dios en su misericordia, en sus milagros que tiene para nosotros, yo sin poder hablar, con esa voz interna que Él nos da, le dije, Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacer cosas para ti y si en tus propósitos está hacer ese milagro en mi vida, hazlo. Y pues ahora le canto a Él, puedo predicar. Amén. Me deja emprender este año nuevos proyectos de trabajo y puedo hacer cosas para que los demás vean los milagros. Y aún, como dijo el pastor, sigo esperando el mayor milagro, pero sé que Dios tiene sus tiempos, como Él nos lo predica cada miércoles. Y sé que va a llegar ese milagro y yo lo voy a testificar. Y lo van a ver la gente y así como muchos de mi trabajo, enfermeros, enfermeras, médicos, que como dice el pastor, no se explican por qué estoy aquí, por qué estoy viva, solo dicen eres un milagro. Así yo sé que cuando ellos vean el milagro perfecto de Dios, también van a estar aquí. Que Dios les bendiga. Dele fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Y bueno, yo soy testigo de poder ver a mi hermana en cama. Aleluya. Y bueno, el Señor hace milagros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Y gracias a Dios porque Él se mueve de una manera sobrenatural. Y voy a estar hablando sobre milagros de hermanos, hermanas que me han mandado, que ha pasado en este tiempo y como Dios, no solamente la hermana, Dios le regresó su voz, sino la puso a cantar. Amén. Y ese es el Dios bueno y poderoso que nosotros tenemos. Amén. A medida que nosotros nos vamos relacionando con personas, empezamos a valorarlas, empezamos a tener cierta amistad en lo familiar, en lo laboral, empezamos a tener amigos, empezamos a apreciarlos, empezamos a tener cierto compañerismo y amarlos. En la iglesia tenemos ciertas amistades de las cuales después nosotros sentimos aprecio por ellos. Así que yo quisiera preguntarle, ¿qué cosas valoras y por qué lo haces? ¿Por qué valoramos algo? ¿Por qué llega un momento en nuestra vida que llegamos a valorar algo? ¿Por qué lo valoramos? Dice mi esposa, pregúnteme, ¿no? ¿Por qué valoras algo, mi amor? Porque, no sé, hablando de una persona, pues porque ha sido atenta,
en momentos que yo lo he necesitado. Entonces, por eso la valoro, ¿no? Ok, bueno, llegamos a tener cierta amistad, llegamos a tener cierto cariño hacia una persona y comenta mi esposa la forma en que actúa y todo eso, llega a valorar una persona, ¿no? ¿Por qué llegamos a valorar a una persona, hermana? ¿Por qué cree usted? Pues porque está con nosotros en los momentos difíciles, porque es un compañerismo, porque llena parte de nuestra vida también. ¿Por qué estoy preguntando esto? ¿Por qué llegamos a valorar conforme a la relación que nosotros tenemos? ¿Qué tiene que ver eso con milagros? Bueno, hay un milagro que tiene que ver con esto. Y es que el milagro que vamos a hablar el día de hoy se encuentra en Lucas capítulo 7. Aquí nos cuenta de un oficial romano y quiero que usted me escuche. Ahorita lo vamos a poner. Nos cuenta de un oficial romano. Piense esto. El cual, a pesar de ser romano, tenía un aprecio hacia la fe de los judíos. Algo extraño. ¿Por qué? Porque por distintas razones sociales, culturales, religiosas, los romanos habían conquistado a los judíos. Pero nos habla de un oficial que apreciaba a los judíos. Y sin embargo, este hombre valora de una forma especial la obra de Dios en ellos. Al grado, mira, al grado que algunos ancianos respetados del pueblo de Israel intercedieron con Jesús para que ayudara a este hombre. Wow. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 7, versículo 1 y siga la historia. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. Y yo, como siempre le digo, prenda la imaginación, porque hoy vamos a usar mucho esa imaginación, eso que Dios nos ha dado, el pensar, irnos a aquel lugar. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él. Wow. A veces hemos leído la palabra del Señor y no vemos detalles que hay, ¿no? Pues él ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Al estudiar la historia, podemos ver que los centuriones eran oficiales romanos que no amaban al país que ellos conquistaban. En realidad, ellos lo conquistaron por eso, y en el cual ellos, al conquistarlo, ejercían su autoridad militar. Pero este hombre, de alguna manera, tuvo el conocimiento de la fe de los hijos del pueblo de Israel. Conoció al Dios de los israelitas. De alguna manera, porque no nos lo dice la palabra del Señor, conoció el Dios de los judíos, que era un Dios viviente, que era un Dios santo, que era un Dios misericordioso, que era un Dios que hacía milagros y maravillas. Yo quiero imaginarme, quiero pensar, no lo sé, porque no lo dice la palabra del Señor, que quizá este siervo de él, siendo judío, trabajaba con él como esclavo, y quizá escuchando las pláticas de los esclavos de él como oficial, escuchaba de un Dios grande y maravilloso que había abierto el mar, que habían pasado en seco, y a lo mejor él se maravillaba de escuchar de ese Dios. Quizá en alguna ocasión se acercó y empezó más a escudriñar o a pedir informes quién era ese Dios. ¿Por qué? Porque mire cómo los ancianos dicen de este hombre: ama nuestra nación. Hay a veces, hay ocasiones, una persona puede tener admiración por otro país. ¿Por qué? Por su cultura,
por su sociedad, quizá por la personalidad de los héroes de ese país o cómo es la gente de ese país. Empieza a decir, no, esta gente, no sé, mire, por ejemplo, yo escucho a los colombianos y su forma de hablar se me hace como que son muy respetuosos. Y ellos dicen de nosotros lo mismo, que somos muy amables y muchas veces podemos amar a las personas por las características que tienen, por su forma de ser en su país. Pero vemos que este hombre amaba a esta nación por ser el pueblo elegido de Dios, es lo que vemos. Y nos damos cuenta porque construyó una sinagoga en donde, ¿qué hacían en las sinagogas? El pueblo se reunía para alabar y glorificar a Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si nosotros pensáramos, él podría haber construido una escuela, un hospital, en aquel tiempo un leprosorio para que estuvieran los de la lepra, ¿no? Pero no, la Biblia dice que él construyó una sinagoga porque la construyó porque amaba a ese pueblo. Así que Jesús vio el corazón de este hombre. Este hombre no pedía una sanidad para él. Algo interesante, pedía sanidad para un siervo suyo. No dice su nombre, no dice de qué nacionalidad era, pero si era un esclavo, un siervo, probablemente era del pueblo de Israel. ¿Sí me están siguiendo? Quizá el siervo era un siervo diligente, era un siervo trabajador, así que el oficial llegó a apreciarlo y lo amaba tanto que fue a pedir su sanidad. Ahora quisiera que pensara en este momento en la gente que está a su alrededor. Personas que trabajan con usted, quizá usted es un empresario, hay gente que trabaja con usted. ¿Qué tanto valora usted? Trabaja en una empresa, ¿qué tanto valora a sus compañeros de trabajo? ¿Qué tanto valora a la gente que trabaja con usted? ¿Qué tanto los valora? El verso 6 dice, entonces Jesús fue con ellos. O sea, llegan estos ancianos, le hablan y le dicen, mira, si alguien merece ser escuchado es ese hombre. Y me impacta también la actitud de estos hombres, porque ni siquiera ellos dijeron, ay Señor, pues somos de tu pueblo. No, este hombre necesita ser escuchado. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Wow. Yo no sé si usted puede notar esto, pero ahorita me impacta. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Wow. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, dice, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Wow. Yo no sé si usted está notando, pero este hombre era un hombre que tenía mucha humildad. Le voy a decir por qué. Porque la humildad en nuestras vidas juega un papel importantísimo para que actúe un milagro de parte de Jesús. Este hombre sabía de la autoridad, entendía lo que es la parte de autoridad. Porque mire el Salmo 138 verso 6 lo que dice, aunque el Señor es grande, ¿se ocupa de quién? ¿De quién se ocupa? De los humildes. ¿Me está siguiendo? Pero se mantiene distante de la gente orgullosa. Él ve y actúa con todos aquellos que son humildes. Este hombre era humilde. Este oficial nos muestra la importancia de comprender el mundo espiritual.
y entender que la autoridad espiritual es aún mayor que la autoridad de este mundo. Porque es lo que está reconociendo. Él está diciendo: yo tengo autoridad y también tengo gente que está arriba de mí, y yo sé lo que es mandarle a alguien y decir: haz esto, y lo va a hacer. Así, Señor, que yo entiendo en la posición que tú estás. Tú eres más grande que cualquier ser de este mundo, porque tu autoridad no viene de este mundo. Tu autoridad viene de lo alto. Tu autoridad viene de algo espiritual. O sea, Él está reconociendo lo grande y maravilloso que es Dios. Este oficial tenía mucha autoridad, pero se dio cuenta que la autoridad mayor es la autoridad que viene del cielo. Este oficial tenía a cargo mucha gente. Era la nación que tenía esclavo a los judíos, pero nos muestra la humildad. Y escuche, no importa cuánto dinero tengas, no importa qué tanto conocimiento académico tengas, no importa qué tantas licenciaturas tengas, ni tampoco la posición que hayas logrado en esta vida, delante de Jesús todo queda en el piso. Ahora entiende por qué el apóstol Pablo decía que todo lo dejaba por basura. Porque era un hombre sabio, había estudiado en el Harvard de aquel tiempo. Él era un hombre que tenía mucho dinero, por lo que vemos en la palabra del Señor. No solamente eso, tenía doble ciudadanía, y no solamente eso, hablaba idiomas. ¿Sí me está siguiendo? Pero él voltea a su pasado y dice: todo eso lo dejo por basura por amor a Jesús. Porque todos esos títulos quedan, mire, en el piso ante la autoridad de Jesús. Le voy a decir por qué. Porque ni todo el dinero del mundo le puede dar el milagro que usted necesita. Ni toda la posición y sabiduría que usted pueda tener le puede dar el milagro que usted necesita. No nos vamos a humillar delante de la sociedad, delante de este mundo. Mejor humillémonos delante del Rey de la Gloria, porque el milagro viene de parte de Él. ¿Sí me está siguiendo? Solo humillándonos delante de Él vamos a ver lo que es imposible. Y escuche la respuesta de Jesús. El verso 9 dice: al oírlo, o sea, cuando este hombre dice esas palabras, al oírlo, Jesús quedó asombrado, se sorprendió. Se dirigió a la multitud que le seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Ahora no sé si nota algo, pero él está hablando del pueblo de Israel. No está hablando de los otros pueblos. Él está diciendo: un hombre que no me conocía, un hombre que ni siquiera nació en mi pueblo, un hombre, vamos a ponerlo en este tiempo, que ni siquiera es cristiano, de repente llega y reconoce la autoridad de Jesús y es sanado. Hermano, hermana, es tiempo de reconocer que hay un Dios grande y poderoso que puede hacer un milagro en este tiempo, en nuestra vida. Se dirige a la gente y les dijo: no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, ¿qué encontraron? Al esclavo más o menos sano, 2 o 3, completamente sano. Le voy a decir por qué. Porque nuestro Dios no hace las cosas a medias. Si Él te prometió algo, Él lo va a cumplir, y Él va a hacerlo cada día mejor. Amén. Dele fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Mire, este oficial romano no era un discípulo directo de Jesús, no pertenecía al pueblo judío, pero su humildad y fe hizo que reconociera la autoridad de Jesús. Tristemente le digo algo: aún en este tiempo hay muchos que se llaman cristianos, pero no reconocen la autoridad de Jesús. Cuando llega una enfermedad, antes de
buscar de Jesús, buscan de los medios. ¿Me está siguiendo? Y no estoy diciendo que no lo puede hacer, pero primero busque a Jesús. Él tiene la respuesta. Cuando hay una situación difícil, antes de buscar al prestamista, vaya a los pies de Jesús, humíllese a los pies de Jesús, que ahí está la respuesta, ahí está el milagro. Por eso pregunto, ¿alguien a la distancia puede creer? ¿Alguien a la distancia puede tener fe? ¿Alguien a la distancia cree que Jesús puede hacer un milagro tan solo con decir, sé sano? ¿Cuántos lo creen? Pues le digo una cosa, esta Biblia dice que es su palabra y su palabra dice, sé sano. Amén. A su nombre. Escuche, los milagros de Jesús siempre superarán los límites étnicos, religiosos, ideológicos. Porque tristemente tenemos un concepto tan erróneo de empezar y nosotros somos los únicos. No, Jesús sana al que Él quiere, al que tiene fe. Y a veces la misma iglesia no tiene fe. Y llega una persona que apenas empieza a conocer y dice, yo creo, y es sanada o recibe el milagro que tanto necesitaba. Y la iglesia, como los chinitos, solamente milando. Un milagro de Jesús siempre superará los prejuicios culturales y religiosos. Lo único que necesitamos es tan solo una palabra que Jesús nos dé. Y yo creo que Dios nos está dando esta palabra. La palabra de Jesús puede sanar. No importa si tu enfermedad es física, si tu enfermedad es emocional, si tu enfermedad es espiritual, lo único que tú necesitas es una palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa palabra Él nos las da el día de hoy. La Biblia dice que esta es su palabra y la palabra está llena de milagros. Así que un milagro es un acto divino que mueve a los seres humanos a quitar la mirada de todas las adversidades, de todos los problemas, de las angustias y empezar a poner nuestra mirada en Jesús. Amén. Recibí un mensaje que me decía que tenía un dolor muy fuerte en el abdomen del lado derecho y tenían temor que fuera un apéndice. El dolor no le cesaba, eso lo recibí la semana pasada y estaba muy fuerte, pero se pusieron en oración la familia y le pidieron a Dios que no fuera eso, que hiciera un milagro en el cuerpo. Fueron al médico, le revisaron, el médico dijo, no tiene nada. E inmediatamente en la mente, no tenía nada. Pero yo le decía a esta persona, en realidad sí lo tenías. Pero de eso se tratan los milagros. De que cuando hay eso en nuestra vida, el Señor viene, hace algo y el enemigo inmediatamente te va a decir, no era nada, se equivocaron, fallaron en el diagnóstico. Y yo le digo una cosa, nunca fallaron en el diagnóstico, solamente que faltaba la última palabra, que el Rey de la Gloria diga qué es lo que va a suceder. Así que dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en esta hora. Un milagro de Jesús transforma los sufrimientos en esperanza. Por eso vamos a otro milagro, Lucas capítulo 7, que es la continuación, versículo 11. Y ahorita lo vamos a leer. Este milagro se manifiesta en una viuda que vivía en un poblado llamado Naín. Naín era una pequeña aldea agrícola, para que usted se imagine y piense qué es lo que está pasando. Situada al lado del monte Moré, el cual marcaba el límite del lado oeste del valle Jezreel. ¿Por qué le estoy leyendo esto? Porque ahorita quiero explicarle. El pueblo de Naín estaba apartado de las rutas
famosas, transitadas, y para llegar a esta aldea simplemente había un pequeño camino. Ahora se está imaginando esa aldea. El pueblo estaba apartado de esas rutas importantes, y en el tiempo de Jesús esa aldea era muy, pero muy pequeña y también pobre. En la actualidad todavía existe ese poblado y sigue siendo igual, muy pequeño, pobre, pequeño. En algún momento de su historia, esta aldea llegó a tener únicamente 34 casas y solamente 189 habitantes. O sea, muy pequeña. Todos se conocían ahí. Así que quiero que vea y piense que a la vista de Jesús esa aldea no era una casualidad. Jesús siempre tiene un propósito, aún en los detalles que usted no se imagina. A veces nosotros podemos pensar, pero ¿quién va a pensar en mí? ¿Cómo se va a preocupar de esto? Es que esto, no, pues es que en mi caso es muy diferente. Jesús venía de Capernaum, donde había sanado al siervo del oficial romano, o sea, un lugar grande, donde había mucha gente. Y después de este milagro, a Jesús lo seguían varios discípulos, varias gente se unió por los milagros que veían de Jesús. Así que se añadieron a la travesía que iba a hacer Jesús. Y quiero que también veamos que Capernaum, cuando vemos en la geografía, se encontraba a la orilla del mar de Galilea. Y Naín se encontraba aproximadamente o se encuentra más bien a 50 kilómetros, vamos a poner como de aquí a dónde será, Pachuca más o menos, ¿no? Más o menos, ok. Pero a nivel del mar a 215 metros del nivel del mar, ¿me está siguiendo? Porque Capernaum se encontraba a la orilla del mar. Ahora quiero que piense, esto quiere decir que para ir a a Naín de Capernaum, tenían que ir cuesta arriba. Y para ir a pie, más o menos tardarían, imagínense, bueno, ya yo creo en aquel tiempo pues sí estaban acostumbrados, no había transporte. Ahora usted nada más habla Uber, Didi. No, allá no se le hablaba al Didi ni al Uber, era a patín. Era caminando. Ese era el transporte, era el mejor transporte. Así que quiero que se imagine 215 kilómetros a nivel del mar, de metros, o sea, subir, pero ir a cuesta arriba, 50 kilómetros. Y este milagro sucede al otro día de que Jesús sanó al siervo del oficial. Quiero que piense. Esto me indica que definitivamente Jesús se levantó o muy temprano, de madrugada, 12 de la noche o 1 de la mañana, 2 de la mañana, y empezó a caminar para que no le agarrara el sol, o probablemente caminó toda la noche. ¿Por qué? Porque cuando Jesús tiene una cita no va a faltar. Él ya sabía de esa enferma, ya sabía que iba a hacer ese milagro. Jesús ya sabía de ese lugar, un lugar apartado donde nadie pasaba, donde vivía muy poca gente. Así que quiero que piensen todo eso. ¿Por qué le estoy mencionando todo esto? Porque Jesús sabe cada necesidad. Jesús sabe que había una necesidad en este lugar con esa mujer. Una mujer que lo había perdido todo, viuda, y ahora perdía a su único hijo. Quiero que piense ahora como madre, como esposa. Imagínense que pierde, lo voy a poner con mi esposa porque no quiero hacerlo sentir mal, pero imagínense que mi esposa me pierde, se queda viuda y después pierde a su hijo. Wow, qué dolor, ¿no?
Pero no solamente eso. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque ella lo perdió todo verdaderamente. Pero le tengo una noticia a la iglesia el día de hoy, que aunque a veces pensamos que Jesús está muy lejos de nuestra necesidad, de nuestra petición, Él está más cerca de lo que te puedes imaginar, y Él está trabajando cuando tú menos te imaginas. Quiero que piensen en esta mujer. Su hijo había muerto, lo habían velado, habían preparado el féretro, lo llevaban hacia la sepultura, pero en todo ese proceso había alguien que ya sabía de todo eso. Por eso es que la Biblia nos enseña que al otro día pasó. Jesús tuvo que caminar toda la noche. Hablando humanamente, estaría cansado, pero él pensaba en esa mujer. Cuando piensas que ya está muerto todo, en tu matrimonio, en tu salud, en tus finanzas, yo le digo algo: Jesús ahí viene, va a llegar cuando menos te lo imaginas. Así que antes de que esta viuda llegara al cementerio y enterrara su única esperanza de vida, Jesús transformaría el sufrimiento de la viuda en una esperanza. Que se muera un hijo, quiero que piense como madre, ¿será fácil? No. Yo le comentaba que el día domingo llegaron unos jóvenes y me dijeron: es que necesitamos que ore por una hermana que fallecieron sus hijos. Son 2 niños de 10, 11 años en un accidente. Quiero que se imagine el dolor que han de tener ellos, el dolor que tenía esta mujer. Debe de ser trágico para cualquier persona, pero más para esta viuda, y le voy a decir por qué. Porque desde lo espiritual hasta lo físico, esta mujer quedaba desamparada. Y le voy a decir por qué. Porque no es como las viudas de este tiempo. En aquel tiempo, hoy la viuda se queda y dice: pues me quedo con la pensión. Aunque sea poquito, pero ahí me quedo con pensión. O muchas dicen: no, pues me salgo a trabajar. El problema de aquel tiempo es que no era como en este tiempo. Una viuda no podía trabajar. No se le permitía trabajar. Una viuda, no solamente eso, ella dependía de que tuviera ella a un pariente que la tomara como esposa. Pero por lo que vemos, ella había perdido absolutamente todo, ya que seguramente su hijo, no dice su edad, pero probablemente él era el que traía el sustento al hogar de ella, y seguramente quedaría en una situación bastante complicada. Pero lo que ella ignoraba es que Jesús se encontraba en camino, estaba cerca, y cuando llegara a su vida no se iba a imaginar lo que iba a pasar en su vida. Y le quiero decir, hermano, hermana, amigo y amiga, yo no sé qué situación estés pasando, qué momento difícil estés pasando, pero algo sí te puedo decir: Jesús viene en camino y va a llegar a ese problema y esa situación. Dice la palabra del Señor: poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín. ¿Está siguiendo? Después de que está en Capernaum, va camino 50 kilómetros cuesta arriba, cansado, pero pensando en esa mujer. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa los seguía. ¿Por qué? Porque veía lo que había pasado con el siervo del oficial. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salió una procesión fúnebre. Ahí van. Tan, tararán, tan, tan, tan. No. Lo hice a propósito, ya veo lo que anda nada más. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salió una procesión fúnebre. El joven, por eso digo, no dice su edad, pero probablemente él era el que traía el sustento al hogar.
El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba, o sea, toda la aldea. Pues se conocían todos, era muy pequeña. Y algo nos enseña esto. Y es que Jesús siempre llega en el momento preciso, ni antes ni después. Él va a llegar en el momento que va a llegar y que tú lo necesitas. ¿Cuántos lo creen? Verso 13. Cuando el Señor la vio, está siguiendo la historia, está mirando ese momento. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión y le dijo: no llores. Wow, note algo. Y es que la mujer no le está pidiendo nada a Jesús. Era una aldea tan pequeña que probablemente ni siquiera conocían de Jesús. ¿Sí me está siguiendo? Pero nuestro Dios es tan bueno, nuestro Dios es tan misericordioso, que aún va y visita hogares donde no lo conocen. Ella no le estaba pidiendo nada a Jesús. Y piense que para esta mujer ya no había nada que hacer, no tenía fe, esperanza, todo se había acabado para ella. Pero Jesús le dice: no llores. Y definitivamente creo que es la palabra que Jesús le está diciendo a alguien en esta noche: no llores, que yo tengo el control de tu situación, yo tengo control de tu problema, yo tengo control de tu enfermedad, yo tengo control. No llores, no te preocupes. No llores, le dice Jesús. Y he venido a consolarte, he venido a cambiar tu tristeza en esperanza. Y si alguien dice no llores, es porque o no entiende el dolor. Es como que yo llego y está llorando, llego a un funeral y está, y le digo: no llore. Alguien que dice no llores es porque no entiende el dolor o porque va a hacer algo. ¿Sí me está siguiendo? Y en realidad lo que Jesús estaba diciéndole cuando le dijo a esta mujer: no llores, no es que le estaba diciendo: no estés triste, pues se murió tu hijo, pues no hay problema. No. Lo que le estaba diciendo: no llores, yo tengo control sobre esta situación. Amén. Amén. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Dios, que viene a nuestra vida y nos puede cambiar diciendo: no llores. Y yo sé que alguien le está diciendo el Señor en esta hora: no llores. ¿Está siguiendo la historia? Ahí van, ella llorando. Jesús llega con la multitud, entrando a la aldea, la gente lo seguía. Hay un encuentro entre la gente que había visto milagros con gente que iban en una procesión de alguien muerto. Jesús dice: no llores. Y el verso 14 dice: luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. ¡Wow! Mire, esta historia debería ser una de las historias especiales para nuestra vida, porque nos da la garantía para llenarnos de ánimo y fe cuando nos sentimos solos, sin esperanza y también quizá ignorados. Una aldea ignorada, una aldea donde muy poca gente entraba, una aldea ni siquiera donde había un camino para que llegaran a ese lugar.
Pero no importa qué tan ignorado pueda ser usted, el mundo lo ignoró, la sociedad lo ignoró, los médicos también pueden ignorar y decir, mire, ya no tiene alternativa. Bueno, le digo algo, hay alguien que no lo ignora y se llama Jesús, y Él va a ir a ese lugar donde parece que nadie se acuerda. En este tiempo donde vemos que también aprendemos algo, donde la mujer es maltratada, humillada, y le puedo decir que Jesús le importan las mujeres, porque pensó en esa mujer. Y otra lección que podemos ver es la importancia de Jesús de bendecir a las personas que están a nuestro alrededor, porque Jesús levanta a este joven, lo resucita y se lo entrega a esta mujer. Muchas personas que están alrededor necesitan un consuelo, y quiero invitarte que dejes de usar los milagros, las cosas que Dios hace para tu propio beneficio, y empieces a usarla para la gente que te rodea. Yo quiero invitarte que te pongas de pie en este momento. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Hace un par de meses me diagnosticaron cáncer y se puso muy triste. Me dijo esta persona. Se puso en oración y le pidió a Dios que tuviera misericordia. Fue al médico y después de unos estudios, cuando iban a comenzar las quimioterapias, dice que el doctor se maravilló y le dijo, no sé, los análisis para empezar las quimioterapias salieron negativos, aunque los primeros resultados eran positivos. Así que comenzó otro tratamiento y le dijo, tengo que sacar porque ya no sé qué fue lo que pasó. Y al final salió que todo era negativo. Ella me dice, yo sé que Dios hizo un milagro, aunque el doctor dice que se equivocaron. Y yo le digo a esa persona, no se equivocaron, sino que tenemos al hacedor de milagros, y su nombre es Jesús. Dele fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿Y sabe qué me enseña esto? Que no importa qué tan muerto puedan decir que está tu matrimonio, no importa qué tan muerto puedan decir que está tu organismo, no importa que digan qué tan muerto está que se solucione ese problema financiero, ese problema laboral, no importa qué tan muerto puedan decir que está la situación, tenemos aquel que puede resucitar a cualquier muerto. Su nombre es Jesucristo, y hoy venimos a alabarle, hoy venimos a adorarle. A Él es al que adoramos, a Él es al que le pedimos, porque nuestra esperanza está en Él. Este hombre no pidió por él, pidió por su siervo. Pero este hombre fue escuchado porque él había amado al pueblo de Israel. Yo te digo una cosa, ama al pueblo de Dios, sirve al pueblo de Dios, y definitivamente que Dios mira todo eso. Pero había una mujer que se había quedado absolutamente sin nada. No había esperanza para ella. Pero cuando no hay esperanza, tenemos a un Dios de esperanza. Yo quiero invitarte que levantes tus manos en este momento, y si hay alguien que necesita un milagro, que necesita que Dios se mueva en su hogar, en su familia, quizá en un problema financiero, laboral, de salud, o cualquiera que fuere, venga aquí al altar también en este momento.
Vamos a creerle al Señor. Vamos a decirle: Señor, yo tengo al Dios de milagros. Creo en tus promesas, creo lo que tu palabra me enseña, Padre eterno. Por eso en esta hora me tomo de tu palabra.